Sí, ahora, bueno, vamos a empezar con la conferencia. Vamos a tratar de enviarla grabada para evitar cualquier tipo de problemas con Internet. Vamos a conversar un poco de lo que es el abordaje de los miembros inferiores y displasias esqueléticas y qué tipo de tratamientos podemos utilizar. Como sabemos, las mucopolisacaridosis, las displasias esqueléticas son enfermedades muy heterogéneas que tienen una gran cantidad de manifestaciones musculoesqueléticas. En este caso, que estamos hablando de los miembros inferiores, básicamente podemos encontrar en todas ellas estatura baja, disminución de la movilidad articular, alteraciones en la rodilla, genuvalgo, genuvaro, displasias acetabulares, cosa valga o cosa vara. Existen diferentes formas de clasificar, hay varios artículos donde nos permite utilizar una unificación de criterio para tratar de clínicamente clasificar las displasias y así poder tener un manejo más estándar, digámoslo así. Entonces, por lo menos en este caso, cuando estamos utilizando, ¿qué método utilizamos para hacer el estudio de la pelvis? Eh, Vemos lo que son la forma y el tamaño de las alas ilíacas, el grado de osificación del pubis para, por ejemplo, diagnosticar una displasia cleidocraneal. En el caso de las mucopolisacaridosis, habitualmente están asociadas a unas alas ilíacas pequeñas, subluxación de la cabeza femoral, coxa valga. En el caso de displasias metafisiarias, está asociada a coxa vara. Por otro lado, eh, ok, eh, debemos también entonces tomar en cuenta la inclinación, la hiperlordosis lumbar que vamos a encontrar en los pacientes, particularmente los acondroplásicos, ya que esto nos altera lo que es el grado de flexión de la cadera, la inclinación pélvica, que no solo las patologías de la columna per se de este tipo de problemas, sino la afectación en la alineación distal que tenemos que tomar en cuenta en el momento de planificación de procedimientos quirúrgicos. Con relación a los huesos largos, es importante que hagamos medición de los distintos segmentos, ya que esto nos va a permitir clasificar según el tipo de rizomélico, mesomélico o acromélico. Los pies como tal no van a contribuir mucho al diagnóstico de la displasia. ah, Sin embargo, cuando encontramos anomalías a nivel de los pies, pueden estar asociados a las mismas anomalías en las manos, como en el caso del síndrome de Apert. Eh, Cuando los hallazgos no son específicos en los primeros años de vida, los primeros meses de vida, se recomienda repetir el estudio después de los 2 años, sobre todo si el niño persiste en una tasa de crecimiento, un carril de crecimiento por debajo de lo normal. Incluso hay que plantear la posibilidad de estudiar a los padres si no llegamos a un diagnóstico claro en el caso del niño. ¿Por qué hacer el seguimiento? Porque las alteraciones se hacen más evidentes con el pasar del tiempo. Entonces, como cirujano, ¿qué consideraciones quirúrgicas debemos nosotros tener? Por supuesto, la edad del paciente. Si un paciente es muy pequeño, el tamaño de los huesos probablemente no sea susceptible a ningún tipo de dispositivo que tengamos para hacer corrección. El tipo de displasia, qué huesos están comprometidos y qué tipo de deformidades están en este tipo de pacientes, la talla actual y el pronóstico de la talla final. Y allí debemos sincronizar nuestras expectativas con las expectativas de los familiares y del paciente, porque no siempre las expectativas del cirujano son iguales a las expectativas de los familiares. Por supuesto, la condición económica, ya que estos son procedimientos que muchas veces requieren más de uno y debe haber un soporte o al menos tener un sistema de salud que cubra las necesidades de este paciente. Por otro lado, los centros deben ser de alta complejidad ya que no son procedimientos sencillos. Cuando hacemos correcciones óseas, debemos hacer consideraciones en las partes blandas, como en toda corrección de deformidades. Por ejemplo, si vamos a plantear un alargamiento de fémur, debemos
evaluar la posibilidad de hacer una liberación, una sección del tracto iliotibial, normalmente recomendado en el tercio distal, cercano a la rodilla, más o menos unos 4 traveses de dedo por encima de la línea articular, para así evitar herniaciones musculares. Si vamos a hacer correcciones de deformidades en tibia proximal, de estar pendiente del ciático popliteo externo, sobre todo si estamos planteando hacer liberaciones en agudo. Si vamos a hacer alargamiento de tibia, la consideración o la posibilidad de hacer una tenotomía de Aquiles es algo que hay que tomar en cuenta. Los implantes que contamos son los que conocemos dentro de nuestros sistemas convencionales: placas, tornillos, los clavos, fijadores externos con los que más estén habituados, circulares o monolaterales o híbridos, dependiendo de lo que se quiera hacer y dependiendo del entrenamiento del cirujano. Definitivamente los clavos intramedulares electromagnéticos para alargamiento, siendo el Precise el único que es hasta ahora que conozcamos aprobado por la FDA, es una tecnología que llegó para quedarse. La ventaja que tiene particularmente el Precise es que permite devolver lo que distraemos. Entonces, es una característica importante, ya que evita algún fenómeno de sobredistracción, o si queremos hacer compresión en el callo, es factible hacerlo. Eh, por ejemplo, entonces tenemos esta nena, que es una paciente con acondroplasia, donde con un problema grande se hizo una solución sencilla. En el plano coronal se hizo una corrección del varo, del varo femoral distal, con un sistema de placa de tensión, de banda de tensión, logrando una alineación bastante aceptable dentro de lo que son antecedentes, y preparar y mantener la alineación de la extremidad para probables futuros alargamientos. Sin embargo, en el examen físico es evidente que tiene una torsión tibial o un trastorno rotacional a predominio izquierdo, que decidimos manejar en observación, dejarlo en observación. Fíjate como lo que es la forma de caminar de ella. No sé si se aprecia bien en el video. Vamos a ver si lo corremos otra vez, si ya cargó. Ok, mejor. Bueno, no se evidencia mucho, pero lo que quiero mostrar es que a pesar de la torsión en estático, lo compensa bastante bien, por lo que decidimos, en el caso de Sara, de ella manejarlo posteriormente si se hace algún alargamiento en tibia. Este es un caso cortesía del doctor Julio de Pablo, donde también muestra cuáles son otras alternativas para hacer los alargamientos sobre clavo, eh, que nos evita la deformidad en banana que generalmente hay asociado a los alargamientos de tibia. Si bien hace un varo a nivel tibial, no se compara con lo que podemos evidenciar cuando hacemos alargamientos solo con fijadores externos. Traigo este artículo a colación porque es uno de los primeros artículos que salió de Cloud Precise, y tenemos un latinoamericano, el doctor Wagner. Pablo en ese momento era fellow, fue fellow de allá en Baltimore, y bueno, para nosotros como latinoamericanos es interesante que haya nuestra gente publicando alta tecnología. Para los que no conocen el clavo, es un clavo que tiene un dispositivo de alargamiento que permite de manera externa hacer a diario el crecimiento que programemos, en promedio 1 milímetro por día. Tiene un motor de alargamiento que va por dentro del clavo, que permite que esta parte, que es el macho y esta la hembra, telescope, crezca uno sobre otro y se obtenga alrededor de 5 centímetros el promedio máximo de alargamiento, aunque con las nuevas generaciones se dice que se puede llegar hasta 8 centímetros, según dice el fabricante. Este caso pues, es un caso que podemos decir que es un abordaje general. Esta es una paciente con una pseudoacondroplasia que, al igual que Sara, la primera niña que les mostré, ha sido manejada de manera binacional, si se quiere, porque fue vista y operada en las primeras oportunidades por mi maestro, el doctor Galván, en Medellín, y he tenido el placer y el gusto de hacer el seguimiento de estos pacientes y hacer los procedimientos subsiguientes y mantener los controles con
de estos chamos, como decimos nosotros. Esto es un paciente con una pseudoacondroplasia, una niña que en este momento tiene 9 años, y Yagna está pendiente justo antes de este problema de COVID de hacer el retiro de los sistemas que quedan en la extremidad izquierda. Esta fotografía es de otro latinoamericano, un profesor uruguayo, el doctor Morquio, que describió el síndrome de Morquio. Traigo este artículo que maneja los conceptos y la integración de expertos en el área, donde se puede evidenciar y concluye que los pacientes con Morquio comparten el valgo de rodilla, que aumenta el ángulo Q y genera entonces que una fuerza de reacción del piso, que la fuerza de reacción del piso pase por fuera de la rodilla, del centro de rotación, generando un momento en valgo, alterando entonces el brazo de palanca de la extremidad y aumentando la presión sobre los compartimientos externos, también degenerando y provocando una artrosis precoz, también acompañado de una rotación externa por una torsión tibial, y del plano sagital, la fuerza de reacción del piso pasa por detrás de la rodilla, lo que hace que genere un momento flexor de las rodillas, aumentando la presión sobre la articulación, el componente femoropatelar de la rodilla, también disminuyendo la capacidad de marcha, aumentando el consumo de energía y degenerando la rodilla precozmente. Este cuadro es muy importante porque es lo que representa las recomendaciones del consenso de estos expertos en el manejo de las lesiones en miembros inferiores o del abordaje, el examen de los miembros inferiores. Fíjense que ellos plantean qué hacer al momento del diagnóstico, el control anual y si hay algún tipo de signo clínico que predisponga al problema o manifieste algún signo en especial. Entonces, por supuesto, el examen físico nos da el diagnóstico y debe hacerse un examen anual por chequeo. Y el único estudio que recomiendan al momento del diagnóstico anualmente y si hay algún dolor o algún signo de bloqueo articular es la radiografía simple AP de pelvis. Solamente recomiendan los estudios de imagen de alta complejidad, llámese tomografía, llámese resonancia, solamente en el caso de haber alguna sintomatología, dolor o limitación funcional, al igual que la artrografía o el análisis de marcha computarizado. Otro consenso de expertos, ya en este caso, en el caso de la MCP tipo 1, después de un trasplante hematopoyético de células madres, donde fíjense cómo muestra la degeneración de la articulación de la cadera a pesar del trasplante de células madres y de la mejoría parcial de los signos clínicos en general, la parte articular no cambia con este tratamiento. Entonces, ¿qué se observa? Se observan contracturas de tejidos blandos, acetábulos displásicos, deformidades a nivel de la cabeza femoral y del ángulo cérvico-diaficiario que pueden llevar a una necrosis vascular, subluxación de la cadera y terminar en una osteoartrosis degenerativa temprana. Entonces, estos consensos, ¿qué es lo importante de esto? Que nos permite construir guías prácticas para poder tener unos estándares de tratamiento y tener una forma más o menos ordenada y consensuada de llevar a la práctica nuestra terapéutica. Entonces, se concluye en este caso que las cirugías correctivas tempranas eh, permite que tengan mejores resultados, pero necesitamos más investigación al respecto. Este otro artículo publicado en el JPO, también de la MCP tipo 1, es bien interesante porque nos habla de que históricamente los tratamientos siempre fueron paliativos y sintomáticos porque la expectativa de vida era muy limitada. Por tanto, entonces, simplemente nos enfocamos a hacer lo mínimo necesario. Hoy día, con los tratamientos recientes, mejoras de la calidad de vida desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista hormonal, nos genera entonces unos retos mayores porque simplemente tenemos pacientes prácticamente normales desde el punto de vista intelectual, pero con serias limitaciones mecánicas. Entonces,
describen, como sabemos, que estas anomalías son resultado de una alteración en el equilibrio de remodelación ósea, osificación endocondral, que es de manera desordenada e intramembranosa y produce una infiltración focal y una osificación anormal, producto de esta infiltración de glucosaminoglicanos en partes blandas, ligamentos, tendones, cápsula articular y otros tejidos. Otro aspecto importante que hay que destacar y que destacan en este artículo es el alto riesgo anestésico que tienen estos pacientes, ya que tienen una movilidad disminuida a nivel del cuello, tienen una apertura de la mandíbula corta, pequeña, y la inestabilidad atlantoaxoidea, que todo esto son factores que influyen de manera importante dentro del proceso de intubación o el manejo anestésico del paciente. Esta serie es una de las series más grandes de este tipo de patología. En total estudiaron 59 pacientes y concluyeron que el grupo que tuvo mejores resultados con 15 pacientes y 30 caderas operadas fue el grupo que hicieron, ellos llaman reconstrucción de displasia de la cadera, donde toca el fémur proximal y la pelvis. Hacían osteotomía derrotadora de correctora de varizante y derrotadora, más la osteotomía pélvica. Luego de hacer o sea, ¿cuál es la siguiente secuencia? Si no hacemos solo reconstrucción, también aparecen artículos y evidencias sobre lo que es el reemplazo de caderas, como este, que es la serie más grande de displasia, un seguimiento de casi 30 años, publicada en de Clínica Mayo, donde describe que la alteración biomecánica de la articulación y la alteración propia del cartílago contribuye a la iniciación y progresión temprana de esta artritis degenerativa. Otro de nuestros libros clásicos, el Tajian, describe que en la pseudoacondroplasia vemos pacientes con osteoartrosis prematura de la cadera y aproximadamente el 50% de los pacientes en la edad adulta requieren una artroplastia de cadera. Sin embargo, el reemplazo articular en esta población es técnicamente exigente debido a la displasia acetabular y a los huesos cortos, es lo que describe el libro. Entonces, a propósito de todo esto, nos inspiramos a hacer un caso clínico cuando estuvimos en el Hospital DuPont en los Estados Unidos, junto con el doctor Mackenzie y el doctor Mihir Tucker. Y esta paciente femenina con un Morquios tipo B, lleva toda la secuencia de lo que venimos hablando. En el año 2009, en marzo, se le hizo una artrografía, una acetabuloplastia de tejadillo, más la osteotomía femoral proximal. En octubre del mismo año se le hizo el mismo procedimiento del lado izquierdo para mantener la contención y la congruencia de la articulación. 2 años después, por dolor, se hizo infiltración de la cadera izquierda con esteroide y ácido hialurónico. Ella presentó una importante mejoría en el síntoma del dolor por aproximadamente unos 5 meses. En el mes de agosto del mismo año, se retiraron las 2 placas femorales y se repitió el proceso de infiltración en ambas caderas para tratar de ganar tiempo y ver cómo evolucionaba. Sin embargo, en el año 2012 la paciente tenía casi 18 años. eh, Cabe acotar que estaba ya por entrar a la educación superior, educación universitaria. Es una niña o una joven con una capacidad intelectual absolutamente normal, pero con estas caderas y una limitación importante por dolor. Entonces, ¿qué plantearle a una paciente de esta edad con este grado de artrosis? Creo que no hay opción, mayores opciones que plantear un reemplazo de la articulación. Entonces se asumió el reto de hacer el reemplazo y se hizo primero la cadera izquierda, haciendo la colocación del implante. Cabe acotar que a pesar de tener el antecedente del tejadillo en la cadera, hubo que hacer una colocación de injertos para el techo acetabular para poder hacer el implante. El implante es un implante convencional, no es un implante hecho a medida, no cementado.
Este fue el resultado final. Entonces, para mayo del 2013 se decide hacer la otra cadera, también siguiendo la misma pauta, tenotomía del aductor para lograr aflojar, digámoslo así, un poco y permitir la reducción. Recordemos la afectación de partes blandas y recuerdo claramente que una de las cosas que más me impresionaba era la característica de la fascia lata cuando se hacía el abordaje. Parecía un cartón, de hecho. Eh, Al igual que la cadera contralateral, hubo que hacer nuevamente el injerto del acetábulo. Y un detalle importante es el neuromonitoreo, debido a que en estos pacientes, por el posicionamiento por largo tiempo en la mesa operatoria, y recordemos la inestabilidad a nivel cervical, las posibilidades de trastornos neurológicos que pudiera pasar si no lo tenemos, si no estamos vigilantes de esto. Por eso se recomienda esto. Se utilizó el mismo dispositivo. Entonces, teniendo este resultado. A raíz de estos casos, entonces nos inspiramos en hacer una recopilación de esto. Tuvimos oportunidad de presentar este póster en el EPOS en el año 2018, donde agrupamos 10 pacientes con displasias esqueléticas, 19 caderas en total operadas, siendo la población más frecuente el síndrome de Morquio, el diagnóstico más frecuente. Eh, en este trabajo concluimos que la planificación preparatoria, principalmente con tomografía tridimensional, es sumamente importante para poder examinar el stock óseo. Las prótesis a medida son una solución, sin embargo, definitivamente tienen un costo alto y no son para todas las opciones accesibles. Entonces, mejorando las técnicas quirúrgicas es posible hacer los reemplazos sin necesidad de hacer usando prótesis convencionales. ¿Ok? No solo el equipo quirúrgico de cirujanos debe ser especializado, debe ser un equipo de anestesia con un alto nivel de preparación debido a la complejidad anestésica de estos pacientes. La neuromonitorización, como les explicaba, es una de las cosas que concluimos es necesaria, es recomendable. Recuerdo uno de los pacientes en el momento que se hizo la reducción de la cadera, después de colocar el implante, cuando se estaba poniendo la prueba, hizo un signo de alarma a nivel del ciático. Hubo que sacar la cadera nuevamente, estirar la pierna, esperar que se recuperara el signo y la señal y seguir con el procedimiento, porque como les he dicho, son pacientes delicados. Eh, a pesar de la complejidad, con una buena planificación y los recursos adecuados, es una opción válida para este tipo de pacientes. Por lo tanto, concluimos que la artroplastia total de cadera es útil para mejorar el dolor y la función de estos pacientes a corto plazo. Entonces, ¿qué debemos recordar? Las displasias esqueléticas son un grupo de trastornos genéticos caracterizados por una morfología anormal, un desarrollo anormal y una alteración de la remodelación de los huesos y el cartílago por la infiltración de glucosa aminoglicano. A menudo, esta desalineación de las extremidades inferiores que acompañan a estos pacientes pueden conducir a alteraciones biomecánicas que lleva a un desarrollo prematuro de artrosis de las articulaciones. Finalmente, entonces, las displasias esqueléticas son un desafío médico. Debemos prepararnos para poder tratarlas. Debemos hacer seguimiento a largo plazo de todos los estudios que estamos presentando en estos momentos para generar mejoría en las técnicas quirúrgicas, mejoría en el diseño de los implantes, tener buenos resultados y nuestro definitivamente fin común y objetivo principal, mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Cómo podemos entonces optimizar, minimizar la discapacidad y la función de estos pacientes? Diagnóstico temprano, tratamiento temprano, mantener la correcta alineación de los miembros inferiores y tratar de crear protocolos estandarizados que podamos entonces comparar los resultados y poder, digamos, hablar todos el mismo idioma y poder entonces establecer estrategias de tratamiento. ¿Qué buscamos? Buscamos esto.
niños sanos, niños con un nivel de vida normal y que sean definitivamente funcionales en su vida. Muchas gracias.